Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. De nuestro curso de moral social. Y hoy vamos a hablar sobre los orígenes y el sentido, en primer lugar, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Primero, antes estaba junto con la doctrina social de la Iglesia y ahora se ha separado recientemente. Por eso van a ver ustedes algunos temas ya conocidos en la doctrina social, ¿ya? Pero hablarles, por favor, revisen la plataforma, revisen el sílabus, la última parte donde está el trabajo, lean bien, por favor, ¿ya? Entonces, ahí tienen 11 encíclicas para que ustedes puedan elegir cualquiera de ellas o cualquiera de las dos documentos del Concilio Vaticano II, pero haciendo un resumen de 2 páginas con el método de ver, juzgar y actuar, ¿ya? En ese sentido. Yo voy a poner mucha atención a lo que ustedes han leído y según este proceso que nos pide Aparecida también, los documentos de América Latina, vamos a ver cómo ustedes pueden también afrontar, según lo que dice el magisterio de la Iglesia, a través de la voz de los escritos de los papas, ¿no? Desde León XIII hasta el actual Francisco, ¿ya? Con Fratelli Tutti, Laudato Si, ¿no? Es muy bien. Vamos entonces ya adentrándonos a nuestro tema. La doctrina social de la Iglesia es ahora, como les vuelvo a repetir, la teología moral social de la Iglesia, ¿no? Que también nos va a ir ayudando a comprender el proceder del hombre, del cristiano, no cristiano, ¿no? Todo hombre de buena voluntad dentro de la sociedad. Como dice el Concilio Vaticano II, todos estamos llamados a la salvación, incluso hasta los ateos y todo, pero según su condición de vida, ¿sí? Nadie puede estar fuera, porque todos y para todos Jesús murió en la cruz y nos salvó. Entonces, todos estamos llamados. Y por tanto, la teología moral social de la Iglesia va a tratar en todos los sentidos de ver cómo el cristiano, el católico, puede actuar dentro de la sociedad. Vuelvo a repetir, no es vocación de la Iglesia introducirse en política. Eso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y eso lo van a ver en uno de los documentos pontificios de Papa Pablo VI, cómo el hombre de hoy, el cristiano, el católico de hoy, puede participar en la vida política democrática de su país, de su nación, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir viendo cómo va cambiando poco a poco la concepción moral social de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, el fundamento y la fuente de la moral social se basan en la concepción del hombre como un ser abierto, ¿ya? No es un ser cerrado solamente para mí, yo soy, sí, el Señor nos salva a cada uno, nos llama a cada uno por nuestro nombre, pero en comunidad también. Recordemos que somos una comunidad, que como les dije el otro día, que caminando juntos solamente podemos mostrar la misericordia de Dios. Ese hombre como un ser abierto ¿a qué? A la llamada creadora de Dios, ¿no? A cuidar
lo que Dios nos ha pedido en el libro del Génesis: vayan, multiplíquense y sean los administradores de la creación que yo pongo en sus manos. Lastimosamente nos hemos vuelto más destructores que otra cosa, pero nunca es tarde para regresar, ¿no? Nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para pedir disculpas, ¿no? A este Dios, que es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir que es un Dios en comunidad, ¿no? Y no tanto en una concepción metafísica más allá de nuestra realidad de lo que es Dios, ¿ya? Como sucedía en el Éxodo. Dios caminaba con su pueblo, ¿no? Dios caminaba con su pueblo. Durante el día, dice el Éxodo, durante el día Dios como un torbellino y en la noche como un fuego grande los acompañaba Dios, ¿no? Ni tampoco a una determinada filosofía política actual. No es encerrarnos, vamos más allá. Nosotros vamos viendo, tratando de ver la dignidad de nosotros mismos y de los demás, ¿sí? Por eso la experiencia de Dios está originariamente en la base de toda la interpretación histórica, como el Evangelio hace 2 domingos, ¿no? El buen samaritano. Y completando con el Evangelio de este domingo, ¿qué ha pasado? A saber escoger la parte mejor. ¿Y quién es la parte mejor? Es Dios. Es el Espíritu Santo. Es la cómo yo vivo mi fe, cómo vivo mi vida de oración y cómo esa oración, esa fe, yo lo transmito a mis hermanos. Porque recordemos, yo no estoy solo en el mundo, yo no estoy solo en la sociedad, no estoy solo en mi casa, no estoy solo en mi pueblo, no estoy solo en mi colegio, no soy catequista, sino que estamos en comunidad. Ese testimonio caritativo. No podemos decir, Señor, yo te quiero, Señor, yo te amo, pero me olvido que también tengo mi prójimo, ¿no? Que está a mi costado, que a veces nos saca canas verdes, blancas, rosadas, lo que sea, porque también es un cabezón, que es un renegón o lo que sea, es nuestro prójimo. Y ahí estamos llamados a practicar la caridad. No solamente la caridad en dar de comer y punto, no, eso lo puede hacer incluso hasta un musulmán, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver por qué es lo que a mí me lleva, por qué yo tengo que ser caritativo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor y todo lo gratis que hemos recibido hay que en ese sentido. No podemos quedarnos en nosotros. O como dice San Pablo, la diversidad de es la reflexión de la Iglesia sobre su compromiso de amar. ¿Cómo amo? ¿De qué manera amo? ¿O solamente hablo de amor? ¿Predico de amor? Digo, qué bonito Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Cómo nosotros vivimos nuestro compromiso de fraternidad? ¿Cómo vivimos nuestro compromiso de la fraternidad, de la caridad? Por eso, en dicho sentido, es esencial para la credibilidad, no solamente de los católicos, sino de todos los que nos llamamos cristianos en este mundo actual, ¿no? Que quizás ya no se fija mucho en la belleza de los templos, en las bellezas del ¿no? Y esa cosa, sino en la eficacia. Estamos viviendo en un mundo teórico, sino del mar, el que nos llama a pisar, ¿no? La eficacia del testimonio. La eficacia del testimonio. Yo no puedo decir soy cristiano evangélico o soy católico y después estoy hablando malas palabras. O de repente estoy pasando por ahí, no importa. No, que se muera de hambre, ¿no? Qué fastidio. Él sigue teniendo sed
sigue teniendo hambre en las personas en que nos encontramos, en los pobres, de entre los pobres, como ella decía, ¿sí? Entonces, no podemos prescindir, agradar a Dios, perdón, y después, ¿qué? O sea, yo voy a misa, sí, está bien, voy a misa, pero después vivo peleando con la vecina, con el vecino, por una cosa, por otra cosa. O sea, no hay un testimonio coherente con lo que digo y con lo que hago. A veces nos quedamos en las maravillas, a veces nos quedamos como en Navidad o en Año Nuevo, no sé si se acuerdan las bombardas. Sí, qué bonito, se va, pum, 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 y a las finales, ¿qué queda? Nada, queda uno, o a veces no queda nada. Entonces, por eso la doctrina social de la Iglesia, con la moral social, luego nos está indicando que es importante nuestro testimonio. Si yo no tengo amor, pues nada soy, dice San Pablo en su carta, ¿no? Sobre el amor y la caridad, ¿no? Yo puedo ser inteligente, puedo ser una persona, una biblioteca andante, un excelente catequista, un excelente que le gusta la dinámica, etcétera, etcétera. Estoy de moda, estoy a la última de todas las capacitaciones, pero si yo no tengo ese amor, ese testimonio, sí, sí, entonces vamos a hacer como ese tambor o ese bombo que suena bonito, pero por dentro está vacío. Entonces, la moral social nuevamente a recapacitar como católico en ese sentido, ¿ya? No en palabras, sino en hechos prácticos que encarnan esas palabras. San Francisco de Asís, que nos decía, en todo momento, ¿cómo se llama? Y si es posible, prediquen, pero sobre todo con el testimonio, para que los demás que vean nuestras buenas acciones, no porque nosotros los cristianos, hijos de Dios, etcétera, etcétera, a este Cristo del Evangelio, solamente a Cristo, incluso, ya, recordemos siempre que nosotros tenemos que ser la presencia de Cristo, no reconocido, etcétera, etcétera. Es muy importante por eso, mis queridos hermanos catequistas, ese encuentro con Cristo primero, y luego en la práctica, en ese sentido, ¿ya? Por eso, el mensaje social del Evangelio debe considerarse como un fundamento y un estímulo para la acción. Nos dice la encíclica Centésimos Años, ¿no? Numeral 57, y sigue. Y se hará creíble por el testimonio de las obras antes que por su estructura conceptual, ¿no? Vuelvo a repetir, hablamos de amor, hablamos de civilización del amor, como nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Podemos hablar maravillas, incluso nosotros los sacerdotes podemos hacer una bonita homilía, una bonita prédica, podemos utilizar frases de los santos aquí, pero allá, que abundan bastante, pero si yo no practico lo mismo, disculpen la expresión, yo sería un hipócrita. Entonces, también tengo que llevar a la práctica, ¿no? Eso es lo que nos piden a nosotros los sacerdotes el día de nuestra ordenación diaconal. Recibe la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, haz vida la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios que Jesús, nuestro Señor, nos tiene que ayudar a, ¿cómo se llama? A entrarnos más allá a las periferias, como nos dice el Papa Francisco, y no quedarnos solamente allí en esto
quedado aquí, ¿no? Bueno, parece que aquí la virtualidad también está fallando. Bueno, vamos entonces. Vaya nuevamente la línea. Bueno, por eso la eficacia y el testimonio de la doctrina social y den al hombre posibilidad, cumpliendo así la finalidad evangélica de la construcción del reino de Dios que ya está en este mundo, ¿no? Y el reino de Dios, Jesús vive, y nosotros hacemos presente a Jesús en nuestra vida primero y en los demás, hacemos presente el reino de Dios en ese sentido, ¿ya? A veces las personas, porque dicen que nosotros hacemos la caridad y esas cosas, y no enseñamos a la gente a pescar, solamente les damos el pescado. Puede ser, en algunos momentos puede ser, sí, porque a veces cuando uno recibe gratis, no sabe valorar lo que la gente nos da. Pero somos cristianos, tenemos que aprender a poner la otra mejilla, ¿no? De lo que ellos no comprenden, nosotros tenemos que comprender y hacer comprender a los demás, ¿no? ¿Para qué? Que como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, tuve hambre, me diste de comer. La Madre Teresa de Calcuta, yendo a un retiro, en un pordiosero que le dice, entre los pobres de entre los pobres. Por eso la ayuda a los pobres de toda condición por parte de las iglesias, ya sean evangélicas o católicas, y el fomento del desarrollo humano son campos donde se pueden encontrar los cristianos de diversas confesiones en un testimonio común de caridad. No podemos decir a tú, que uno tiene que entender es que la caridad no tiene límites. La caridad no sabe si tú eres católico, evangélico, musulmán, de que sea. La caridad cuando se da, se da. Y eso siempre. A ejemplo del buen samaritano, ¿eh? El samaritano no le importa que esa persona que ha sido maltratado casi hasta la muerte no sea samaritano, sea un judío, no le importa. Lo importante es que es una vida. Y nosotros también tenemos que comprender eso. Por eso, nuestra catequesis tiene que estar abierta a eso, ¿no? A esa caridad de acogida, esa caridad incluso también de entrega por el reino de Dios. Muchos católicos todavía hoy, en nuestra actualidad, no entendemos que la misión social de la Iglesia es parte esencial de nuestra fe católica. Muchos nos contentamos solamente con hablar, con predicar el amor bonito, todo teórico, pero de allí Jesús nos dice en el Evangelio, denle ustedes de comer. Nos están diciendo, mira, ustedes también, ya que Dios es caritativo con ustedes, ustedes también sean caritativos con Él. Tenemos que entender que entre todos nos conocemos. Y si nosotros entendemos esto, es porque hemos entendido de que somos una de venir unidos. Nunca demonio en el mundo es el fruto de la experiencia cristiana, ¿no? Es el fruto de nuestra oración, es el fruto de nuestra contemplación, es el fruto de todo, de nuestra unión con Cristo, en pocas palabras, ¿ya? A eso tenemos que apuntar.
el hombre que ha tenido una experiencia de Dios. Dice, yo siempre escucho, ¿no? Yo conozco a Dios, ya, muy bien. Yo leo la Biblia, ya. Yo voy a misa todos los días, ya. Yo le ayudo al padre en las lecturas, ya. Yo le ayudo manejando su carro porque el padre no sabe manejar, ya. Pero esta experiencia de Dios tiene que dar testimonio de esa experiencia, de una manera abierta. No nos podemos cerrar allí en nuestros cuatro casillas, ¿no? Es decir, no, es mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios conmigo, mi Dios conmigo, mi Dios conmigo, y nada más. Pero no podemos ver, ¿no? De manera horizontal que allí está nuestro Dios, ¿no? ¿No? Tanto en la vida personal y en la vida social, en el trabajo de cada día. ¿Qué le impulsaba a la Madre Teresa de Calcuta? La oración. Por eso ella, sus hijas cuentan que ella estaba primero en la oración y luego el trabajo. Porque era importante. Primero hay que llenarse de Dios, decía la Madre Teresa. Entonces nosotros como catequistas también tenemos que llenarnos de Dios primero. Tenemos que tener esta experiencia, nuestro encontrón, como San Pablo camino de Emaús, diré a donde iba persiguiendo y desde allí dice, todo le estimó pérdida con tal de ganar a Cristo, ¿no? Por eso la experiencia de Dios es una experiencia del sujeto, o sea, de mí en primer lugar. Tengo esta experiencia del sujeto, pero no se queda en mi ser privado, no, nos da repugnancia, etc. O nos da vergüenza, ¿no? Pero es nuestra vocación. Santa Rosa de Lima decía, nuestra vocación es el amor, aunque nos duela, es nuestra vocación. Y ese amor ¿no? Nos llama a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero podría dejar también la parte importante, ¿no? La oración o viceversa, oración, y no me importa lo que pasa con los negativos, sino que tiene que ser, ¿cómo se llama? A la paz, y esa, mi experiencia con Dios me lleva a qué? A compartir lo que yo he aprendido. A compartir, en primer lugar, cuando yo era discípulo, ahora que el Señor me manda, me envía a mi comunidad para la catequesis, que no es una clase, sino que es un compartir de la experiencia con Dios, a eso. Incluso, vuelvo a repetir, muchas de nuestras acciones no hablan más de 1000 palabras. Y eso también hay que tener mucho cuidado, queridos catequistas. Por eso es muy importante que hay que formar catequesis, no una clase, no es una clase de religión, ¿no? De donde todos sentados, parados, no, sino que es un encuentro, es una experiencia, ¿no? De una comunidad que camina juntos y que así, pues nos ayudamos, etc. Esa experiencia mística, en primer lugar, que es la oración, es una experiencia para ser contada, no solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestras acciones. De esa manera, el evangelio que nosotros predicamos, no se queda en un mensaje privado para una élite, para una sección, para un tipo de persona, sino en un mensaje con consecuencias de humanización. Lo mismo que les decía hace un ratito, pisar tierra nuevamente, ¿ya? ¿No? Personajes especiales, excéntricos, lo que sea, sino de todo aquel que ha tenido la experiencia del amor. ¿Por qué? Porque si yo me siento amado por Dios, perdonado por Dios, misericordiado por
entonces voy a amar, voy a perdonar, y voy a ser misericordioso. Un ciego no guía a otro ciego, los dos se caen, ¿no? Entonces tengo yo también que llenarme de Dios para poder mostrar a los demás a Dios, ¿no? De hacer cercano a este Dios, ¿no? Que se ha hecho hombre, hombre y Dios a la vez, ¿ya? Eso, por eso pisemos tierra. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? A ver si alguna pregunta. A ver, creo que están durmiendo cuando estoy fuera. Adicionalmente, ha recibido muchas críticas, ¿no? Especialmente en este mundo moderno, desde el pontificado del Papa San Pío X, donde algunos pues opinan que la iglesia, a la iglesia no le corresponde las realidades mundanas. Allá que se ocupe la espiritualidad, que se ocupe de las viejitas que rezan el rosario, que sigan celebrando la misa en latín, en pocas palabras, podemos decir, ¿no? Pues, según ellos, dicen, pues, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Acaso la iglesia conoce de las leyes, de la economía, ¿no? O simplemente la iglesia no debe decir ninguna palabra, o sea, no tiene nada de bueno, nada de válido en lo social. ¿Qué nos puede decir? Para eso están los profesionales de la, ¿no? Los sociólogos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y tenemos que entender de que los problemas del mundo no son ajenos a la realidad que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia vive dentro de esta realidad. Recordemos, católico, cristiano, y voy a la misa, rezo mi rosario, mi coronilla, que están bien, y vivo en mi mundo, ¿no? También nos puede pasar a nosotros los sacerdotes, pueden vivir en este mundo y todo lo demás, ¿no? Pero recordemos que vivimos en este mundo, en este tercer milenio. Nos ha tocado vivir con este tipo de personas, con este tipo de problemas, con este tipo de realidad. Y tenemos que, ¿cómo se llama? Que también estar preparados para eso. No podemos estar ajenos. Y eso es lo que quiere la sociedad actual. Eso es lo que cerremos la boca y seamos, ¿cómo se llama? Cómplices de la fechoría que a veces se cumplen en nombre de Dios. Creía que la iglesia no era un modelo adecuado para la teología moral, pues en cuanto a doctrina era un discurso producido en un lugar distinto y distante, incluso fuera de la historia idealista e individualista, ¿no? Esto vemos que a través ya de la modernidad, la iglesia tuvo que luchar contra eso, es decir, no, la iglesia no está fuera del tiempo, estamos en el tiempo, vivimos, ¿no? Entonces, distante, tampoco idealista, no, Cristo se encarnó. Eso es lo más importante. Y Cristo se encarnó, ¿no? Hombre y de la porque
Muy bien. El diablo sigue fastidiando. Bueno, pero continuamos. Me imagino que el padre Raúl ya lo pegará para que sea un solo video, ¿no? Bueno, seguimos ahí. Decían también, ¿no? Y mucho peor todavía es que no, porque no se llena. El poco el cristiano católico no sirve para nada, ¿no? Entonces, la lucha de la iglesia contra la modernidad fue bastante fuerte y dura hasta el día de hoy, como puede verse tanto en Europa y como en América Latina. Por eso, las conferencias episcopales latinoamericanas nos han ido también llamando la atención, haciéndonos recordar ¿cómo se llama? Somos una iglesia que está mirando, ¿no? Dentro de, ¿cómo se llama? De América Latina, nos decía en un numeral, recuerdo que un profesor nos decía, ¿no? ¿Cómo es posible que todas estas cosas se digan, ¿cómo se llama? Que a los abusos o lo que sea, todo lo malo, se acepte. Y peor todavía que se llamen países católicos, ¿no? Y es un horror, claro está, es un horror. Por eso es importante, queridos hermanos, ser esa luz y ser esa sal que nos pide el Evangelio. Dentro de la misma iglesia había también, miren, dentro de la misma iglesia, incluso me imagino, no que me imagino, sino que dentro de la jerarquía de la iglesia, habían quienes consideraban que era una posición ideológica. Dentro de la iglesia, la doctrina social trae a la gente, les aburre, incluso piensan, no, ¿para qué voy a la misa? Pierdo mi tiempo, ¿no? Incluso nuestras prédicas también, nuestras homilías, a veces solamente nos enfocamos en arriba, pero sin pisar tierra, ¿no? También tenemos que aprender a aterrizar, ¿no? Una concepción de la doctrina como una adecuada teología moral social comienza a abrirse paso con la nueva eclesiología, ¿no? Sabemos que la eclesiología estudia todo, la cuestión de la iglesia como comunidad, ¿no? A partir del gran suceso del Concilio Vaticano II, ¿no? Por eso las dos constituciones están ahí puestas para que ustedes si quieran la puedan leer y hagan también el trabajo que se les pide. Esta eclesiología, este estudio de la iglesia, ¿no? En sus rasgos fundamentales, plantea que la iglesia es una comunión con la Trinidad. Somos una comunidad, como la Trinidad, ¿no? Y también con los demás. Y ser trinitaria en su misma finalidad. La iglesia es signo y ¿no? salvaguarda de la dignidad humana, ¿no? Jesús en el Evangelio critica a los fariseos. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Miren, ¿eh? ¿Por qué? Porque Jesús también sufre la opresión de los grandes que en comillas, ¿no? Tienen que ayudar a que el mundo, la sociedad, el hombre encuentre una paz, una armonía con la creación. Y no está sucediendo. Ahora estamos en una sociedad del descarte, nos dice el Papa Francisco. Y cómo incluso, y lo más lastimoso es que no solamente tratamos así, descartamos las cosas, sino que también descartamos a las personas. Hemos llegado al colmo. Este no me ayuda, este no me conviene, este no me dice nada, lo siento. Incluso nuestra amistad está basada en eso. Ah, bueno, ese sí me conviene, esa autoridad sí me conviene, todo lo demás. No, todos somos una comunidad, ¿no? Porque la iglesia es sacramento de salvación. Y la iglesia construye el reino de Dios, muestra a Jesús en donde no nadie quiere mostrar a Jesús o donde Jesús es ignorado, en ese sentido.
Esta concepción es recogida también en el documento de Aparecida. Se puede definir la eclesiología de la conferencia de Aparecida como una eclesiología de comunión y de participación, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuál es el problema uno? En esta reunión de la sinodalidad, ¿no? Que todos somos importantes, tenemos que salir, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. La iglesia no puede ser concebida simplemente como una institución jerárquica, como una institución de grandes hombres poderosos, ¿no? Vestidos ricamente con ricos ornamentos. Tampoco como una organización, no es una ONG, ¿no? La realidad de la iglesia es mucho más profunda, ¿no? Y lo que constituye esta realidad positiva de la iglesia es que somos una comunidad, somos seres de comunión entre otras personas. El otro es mi hermano, el otro es mi prójimo. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando hacemos esta catequesis, queridos hermanos y hermanas, eso, decir, yo estoy con personas, no estoy con alumnos, no estoy con personas, ¿no? Como yo. También es algo original, algo de los orígenes también, puesto que está en la concepción de la iglesia que se puede encontrar también en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, Jesús dice, habla mucho de esto, ¿no? Ante las injusticias, por ejemplo, de la mujer pecadora que le traen en el templo, Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le devuelve la dignidad a la mujer, ¿no? Le dice, ¿dónde están los que te han condenado? No sé, Señor, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. No, Señor, yo tampoco te condeno. Miren, ¿a dónde llega esa misericordia de Jesús? Y le devuelve la dignidad, pero Jesús sí, como nos diría a todos, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Hoy también Jesús nos dice lo mismo, no lo vuelvan a hacer, ¿no? Es algo que se ha ido redescubriendo nuevamente a lo largo de estos tiempos, ¿no? Especialmente desde el concilio. El concilio movió muchas cosas, que como decía el Papa Juan XXIII, el ayornamiento. El concilio no es, él decía, no es para condenar, no es para ver un dogma nuevo, sino es para ver cómo el evangelio está de los fieles y cómo la iglesia, los fieles, el mundo ve a la iglesia, ¿no? Y cuando le criticaron, uno de los obispos en la curia romana dice las crónicas, pero el mundo se va a escandalizar porque van a haber algunos obispos que están discutiendo, ¿no? Justamente porque necesitamos o porque tenemos problemas, pues tenemos que hablarlo, tenemos que discutir, tenemos que buscar solución. Y eso es lo que nos tiene que ayudar hoy también la moral social, ¿no? La moral social, redescubrir, ¿no? A Cristo en el rostro de los demás. Casi por terminar también, ¿no? El misterio de la iglesia es el hecho de ser ella comunión de personas unidas en la fe, en la esperanza, en el amor, ¿no? Eso es. Somos comunidad. Vuelvo a repetir, somos comunidad. Si nosotros no comprendemos eso, que somos comunidad, la familia de Dios, como dice el Papa, ¿no? Es importante. Aprender también para la vida, ¿ya? Aprender para la vida es muy importante. Y termino con esta florecilla de San Francisco de Asís, ¿no? Donde él nos dice que la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, ¿no? Si yo no vivo, ¿no? la enseñanza de Jesús, si yo no aprendo a los pies de Jesús, de nada sirve de que yo hable un montón de cosas, ¿no? Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos, el testimonio, ¿ve? Qué importante es eso. No basta en hablar, sino ser evangelio viviente, como también nos decía San Francisco de Asís. Bueno, ya va a terminar la hora, entonces no sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda,
¿no? O de repente se han quedado dormidos, de repente me quieren preguntar nuevamente del curso. Bueno, Padre Raúl, conmigo será hasta aquí, hasta la próxima semana. Muchas gracias, muchachos. Pido disculpas nuevamente por por que se ha ido interrumpiendo la transmisión por motivo de la mala señal del Wi-Fi de aquí, también de la casa del Vicariato de San Ramón. Y pues bueno, animarles a que sigan demostrando en el mundo de hoy a este Cristo que a todos nos llama, primero, a experimentarlo, a recibirlo, a vivirlo. En pocas palabras, creernos de que somos heraldos de su evangelio y luego, con mucha caridad, con mucho amor, transmitirlo a los demás, ¿no? Como dice San Pablo a los Corintios, la fe que yo he recibido, ahora yo les transmito. Es esto, es otro, tengo este regalo de la Eucaristía. De igual manera también la Eucaristía es muy importante en la vida del catequista. No abandonen la Eucaristía, lean la palabra de Dios, ¿no? No solamente como un libro sagrado, como un libro de espiritualidad, sino como que Jesús mismo, que es la palabra viviente del Padre, nos habla a través de él.